Entonces, la conclusión es que si tú tienes paralelas, va a haber región que va a ser la región externa, va a ser la región externa y va a ser la región interna. Pero aparte, tú vas a tener una transversal. Y de la transversal va a haber ángulos del mismo lado y ángulos en lados opuestos. Por lo tanto, este y este, que están del mismo lado de la transversal y que uno es externo y el otro es interno, estos son los que se llaman correspondientes. Posteriormente, si yo tengo un ángulo afuera y un ángulo afuera y de un lado y del otro de la transversal, esos se llaman alternos porque están de un lado del otro y externos porque están afuera. Y por último, el ángulo que está adentro de la paralela, adentro de las paralelas, pero está de un lado y del otro, esos se denominan alternos internos. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que dos segmentos o rectas sean paralelas? Pues lo que yo debo determinar es precisamente primero que los ángulos sean congruentes y que esos ángulos que están mostrando la congruencia también por la colocación sean del mismo lado, de diferente lado, afuera o adentro. De ahí es como voy a poder determinar si existe paralelismo o no existe paralelismo. Entonces vamos a empezar a hacer un dibujo. Aquí en la figura lo que estoy mostrando es que voy a tener un triángulo donde el triángulo ACB, este triángulo ACB, perdón, es isósceles. Saben que hay varias cosas ahí involucradas. También el triángulo DCE también es isósceles. Estoy mencionando también que hay un ángulo que es el DCE, que es el que está por acá, y el ángulo ACB que está por acá, esos son congruentes. Entonces, lo que yo necesito determinar es que el segmento DE sea paralelo con el segmento AB. Entonces, de lo que está ahí, sabemos que lo primero que debemos de hacer de manera inmediata es escribir nuestra línea, dibujar nuestra línea para poder empezar a escribir todo lo que necesitamos para poder hacer la demostración. Aquí sabemos que escribimos proposiciones. Por aquí vamos a escribir las justificaciones o las razones. Y también sabemos que directamente escribimos las tres hipótesis. Es lo primero que vamos a escribir. El triángulo ACB es isósceles. También voy a escribir que el triángulo DCE de igual manera es isósceles. Y por último voy a escribir que el ángulo DEC congruente con el ángulo ABC. Entonces sabemos que le escribimos su respectivo nombre. Ese nombre es que los tres se llaman hipótesis. Y entonces ahora sí hay que obtener la información necesaria de, el axioma, o sea la definición de lo que está ahí en la hipótesis. Por lo tanto, ¿qué me dice el axioma relacionado a un triángulo isósceles? Los segmentos que son congruentes en este primer triángulo. ¿Y por qué? 16, dime. 26, perdóname. 26, dime. El segmento DE y el otro segmento, perdóname, no lo alcanzo a ver por mi computadora, pero es B y creo que es AB. Otra vez, fíjate el triángulo. 21. Dime 21. Segmento AC y segmento BC. ¿Y cómo sabes que son esos? Porque no son otros. 26 porque como es un triángulo isósceles son los lados que tiene congruente. Pero como sabes que son esos. ¿Quién me dijo los segmentos? ¿Qué número era? ¿El 16 o el 26? No fui yo, profesor, fue otro compañero. ¿Pero quién fue el que me dijo que los dos segmentos eran congruentes? ¿Quién me dijo cuáles? ¿Estos quién me los dijo? ¿El 26 o el 16? Yo 21. 21, ok, 21. Ok, sí son esos 20, sí son esos. Pero dime cómo sabes. ¿Por qué estás seguro que son esos? Porque al ser un triángulo isósceles tienen que tener dos lados iguales y el punto C sería como el ángulo vértice que
me da como a entender que son esos dos los lados congruentes. Exacto, porque en la nomenclatura este es el ángulo vértice. Y como este es el ángulo vértice, entonces forzosamente los lados son esos. O sea, no te tienen que decir cuáles son, porque en la misma nomenclatura, o sea, en la misma manera de escribir, ahí viene, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón que hayas escrito eso? Pues la razón es que un triángulo isósceles tiene dos lados congruentes. Ahí. Dos lados congruentes, y obviamente esos lados congruentes obedecen al ángulo vértice, que hay que escribir también ahí que estoy considerando el ángulo vértice, ¿no? Por eso hay tres características del triángulo isósceles. Ok, muy bien, ya. Ahora bien, además de eso, ya saben que también hay dos ángulos que son congruentes. Y esos dos ángulos congruentes, ¿cuáles son? ¿Y por qué? 21 ángulo A y ángulo B. No, así no se ya nombran a los ángulos. 26. Dime 26. DA y EB. No, ese es un segmento. 21 ángulo CAB y ángulo ABC. AB y ángulo, ¿cuál me dijiste? ABC. ABC. Ok, vamos a ver si es cierto. Acuérdense que debe ser en sentido contrario de las manecillas de reloj. Entonces, si es sentido contrario de las manecillas de reloj, aquí su compañero me está diciendo que inicia en C, luego se va al vértice que es A y luego se va al otro vértice que es B. Por lo tanto, él me está diciendo que ese es el sentido del ángulo. Y el otro me lo está diciendo como A inicia en A, luego se va a B y luego termina en C. Por lo cual el ángulo es así. Ahora bien, esos dos, si ustedes observan, esta manecilla es como si estuviera en el 3, esta manecilla es como si estuviera en el 2, por lo tanto, este es en sentido de las manecillas de reloj, por lo tanto, el ángulo que me nombró su compañero está mal escrito. Lo mismo el otro, si yo considero esta manecilla parece que está en el 9, esta manecilla parece que está en el 10, por lo tanto, como va del 9 al 10, pues también está mal nombrado. Eso quiere decir que esos no son los ángulos. ¿Alguien me puede decir cómo se nombran a esos ángulos? Dime 6. BAC. BAC. ¿Y el otro cómo? Ahí se me fue. Un momento. CBA. CBA. Ok, vamos a verificarlo. Entonces, en este me está diciendo que comienza en B, luego se va a A y termina en C. Por lo tanto, el ángulo es así. Si aquí tengo la manecilla que apunta al 3 y esta apunta al 2, efectivamente está en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora bien, si voy con el otro ángulo me lo está nombrando como CBA. Por lo tanto, comienza en C, luego se va a A y luego se va a C. Eso quiere decir que va en ese sentido. Por lo cual, este está... no es cierto, CAB. CBA, perdón, me equivoqué. CBA. CBA. Luego se va a B y luego termina en C. Por lo tanto, CBA, que es así. Y entonces esta manecilla parece que apunta al 9, esta manecilla parece que apunta al 10. Y si se dan cuenta va del 10 al 9. Por lo tanto, también está bien posicionado ese ángulo. Está bien declarado ese ángulo, perdón. Por lo tanto, ese sí es el sentido adecuado de las manecillas, del sentido contrario de las manecillas. En este triángulo también voy a tener dos segmentos congruentes y dos ángulos congruentes. Por lo cual, en la 6 también puedo decir que hay dos segmentos que son congruentes y también puedo decir que va a haber dos ángulos que son congruentes. Los segmentos, pues si se dan cuenta, obedece a la nomenclatura. Si yo estoy diciendo DCE, están viendo que el que está en medio pertenece al ángulo vértice, por lo tanto CD y CE van a ser los segmentos que sean congruentes. El DC, el DC y el CE. Y el y el S. Es el DC, que fue este de acá, y es el S, que es este de acá. Y además tengo los ángulos, pero acuérdense que los ángulos deben ser en sentido contrario de las manecillas de reloj, que es este el sentido contrario de las manecillas de reloj, y también es este el sentido. Entonces, nombrando primero este, va a resultar que empieza en C,
luego se va a E y termina en la D. Y nombrando el otro, este de acá va a empezar en la E, luego se va a la D y luego termina en la C. Recuerden el sentido, es porque esta manecilla tomando como el vértice, esta parece apuntar al 3 y esta parece apuntar al 2. Por eso recibe el nombre de EDC. Ah, ya no salió. EDC. EDC. Y entonces la razón por la cual escribí esas dos proposiciones, pues es la misma que había dicho anteriormente. Y la que había dicho anteriormente es que el axioma hace relación a que en un triángulo isósceles tiene 2. Un triángulo isósceles tiene 2. Aquí habíamos dicho que era lados y luego habíamos dicho que eran ángulos congruentes considerando el ángulo vértice. Entonces de ahí yo ya saqué todo el axioma, toda la información, toda la definición precisamente de lo que está haciendo referencia a las dos primeras. Pero me voy por la tercera. En esta tercera me están diciendo que el ángulo DS, el ángulo DCE, que es este de acá, DS, que es este de aquí, y el ángulo ABC, que es este de aquí, esos dos son congruentes. Ok, ahora díganme por favor, ¿qué observan de esos dos ángulos? Del vértice me parece. Y bueno, ahí se demuestra que los ángulos están del mismo lado del vértice, pero... ¿Mismo lado del vértice? Es que no me acuerdo si es el vértice. Pues no sé, es lo que te tienes que aprender tú. Esa información, pero... ¿Mismo lado de dónde? Están del mismo lado. ¿Pero al lado de quién? La que me dijiste está bien, pero ¿del mismo lado de quién? Del vértice no, porque acuérdense que el vértice es un punto. 21 del triángulo. No. No me acuerdo muy bien. Me están diciendo en esta proposición que los ángulos este y este son congruentes. Pero estoy viendo con mis ojitos de la cara que este ángulo y este ángulo, por la posición que están ocupando, también se llaman correspondientes. O sea, estos dos ángulos congruentes también estoy viendo que son correspondientes. Por lo tanto, ¿qué pueden deducir de eso que estoy viendo tanto en la proposición como en la figura? La demostración es muy rápida, porque aquí ya te están diciendo que hay una pareja de ángulos que son congruentes. Pero esa pareja, cuando tú la observas en la figura, resulta que son correspondientes. Por lo tanto, como son ángulos congruentes, pero también son correspondientes, tú puedes decir por conclusión que ya tienes el paralelismo. Y por lo tanto, todo lo que escribimos en la proposición 4, 5, 6 y 7 no tenía sentido. Solamente luego se ponen como distractores para pensar que por ahí va a ser la situación, ¿no? Pero con la 3 basta y sobra para decir entonces que el segmento de E es paralelo con el segmento AB. Y la razón tenemos que mencionar lo que habíamos mencionado hace ratito. ¿Por qué? Porque hay dos ángulos congruentes que son o que ocupan la posición de correspondencia. Entonces esta demostración está así súper rápida porque no había que hacer nada, solamente había que ver lo que me estaban diciendo en las hipótesis. Obviamente con la experiencia te vas dando cuenta que hay demostraciones que nada más es un solo paso, ¿no? Que es este y ya. Pero obviamente hay que poner las razones adecuadas. ¿Para qué nos sirvieron los otros 4 pasos? Pues solamente para tener bien clara lo que es el ángulo vértice y lo que son los lados congruentes y los segmentos congruentes. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes?